¿Qué son las crisis existenciales? ¿Cómo podemos salir de ellas? ¿Qué nos quiere decir cada crisis existencial de nuestra vida? Pueden ser por múltiples factores, por divorcio, por cambios de país, cambio de trabajo, enfermedades, situaciones difíciles familiares o esas circunstancias de la vida que pueden ser extremadamente retadoras y difíciles de transitar. Perdemos la alegría de vivir. ¿A dónde voy? ¿Qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Si en este momento te sientes devastada, piensas que la vida se te está viniendo encima o tienes la vida perfecta aparentemente por fuera, pero por dentro te sientes vacía, es muy difícil o confuso de explicar porque aparentemente todo está funcionando, pero tú te sientes rota por dentro. La buena noticia es que siempre vamos a salir de ellas. Si en este momento estás pasando una crisis existencial, si sientes todo esto que te he comentado, este episodio es para ti. Reconectándonos Podcast. Si en este momento te sientes devastada, piensas que la vida se te está viniendo encima o tienes la vida perfecta aparentemente por fuera, pero por dentro te sientes vacía, y lo cual es muy difícil o confuso de explicar porque aparentemente todo está funcionando, pero tú te sientes rota por dentro, este episodio es para ti. Bienvenidas a Reconectándonos y hoy vamos a hablar de las crisis existenciales. ¿Qué son las crisis existenciales? ¿Cómo podemos salir de ellas? ¿Qué nos quiere decir cada crisis existencial de nuestras vidas? Amigas, todas hemos pasado por una crisis existencial o varias crisis existenciales. ¿Y qué son las crisis existenciales? Son esos momentos en que sentimos literal que la vida se nos viene encima, que pueden ser por múltiples factores, pueden ser por divorcio, por cambios de país, cambio de trabajo, enfermedades, situaciones difíciles familiares o esas circunstancias de la vida que pueden ser extremadamente retadoras y difíciles de transitar y que nos llenan de estrés, de miedos, de confusión, de dolor, donde no sabemos qué hacer, donde el miedo dirige el barco de nuestras vidas, donde la emoción la tenemos a flor de piel, donde estamos extremadamente o nos sentimos extremadamente vulnerables, no le vemos salida a la situación, el panorama lo vemos todo oscuro, dejamos de creer inclusive en ciertos momentos en nosotras mismas, perdemos la autoconfianza, perdemos la alegría de vivir en algunas ocasiones, donde sentimos que todo se nos hace muy difícil y que a veces ocurren de la noche a la mañana, porque puede ser una situación lamentablemente trágica o esos cambios abruptos que nos presenta la vida, que nos dejan mirando para los lados, como que sentimos que nos movieron el piso y que decimos, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con todo esto que estoy sintiendo? No sé qué hacer. Te sientes triste, desbordada. Eso es una crisis existencial. Ese momento donde tú sientes que las emociones te atropellan, que las emociones pueden más que tú, que te sientes sin fuerza para avanzar, para continuar, que no tienes ideas, no le ves la salida a toda esa situación. Y esto es normal, lamentablemente. eh, Tenemos que pasar por estas circunstancias, por estas crisis de la vida, por estas situaciones que nos mueve el piso. La buena noticia es que siempre vamos a salir de ellas. Si en este momento estás pasando una crisis existencial, si sientes todo esto que te he comentado, respira y llénate de fe porque vas a salir de esa crisis. En el tiempo que sea necesario, hay crisis que duran 3 meses, otras 5 meses, otras 2 años, el tiempo que tenga que durar, ese reto de la vida, esa circunstancia que no la esperábamos, pero que llegó y que tenemos que abordarla y que tenemos que gestionarla. Entonces sí vamos a salir de la crisis. Quiero que hoy me escuches con detenimiento y si en este momento sientes que no hay salida, tienes el corazón roto, te sientes triste, quiero que entiendas y que sepas que vas a lograr volver a sentirte completa, que vas a lograr sentirte nuevamente restablecida y llena de ánimo y de entusiasmo. Solo que es un proceso de la vida, que las crisis son inevitables en ciertos momentos de la vida,
que van a estar ahí siempre para enseñarnos, para darnos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial, aunque a veces el camino sea doloroso. Y aquí me quiero detener porque hay momentos en la vida en que las crisis vienen, que las circunstancias vienen y son inevitables, son inesperadas, ocurrieron, em, y tenemos que aprender a lidiar con ellas, a gestionarlas, a superarlas, a transitar el vivir el dolor el tiempo que sea necesario, ese duelo, ese dolor, esa situación, pero estar muy pendiente de no quedarnos en la víctima y no quedarnos recreando o resintiendo esa circunstancia. Entonces, obviamente todo esto lo vamos a lograr con el autoconocimiento, con la terapia, con el ir hacia adentro, con entender qué nos está pasando, con vivir las emociones, no negándolas, no dejándolas hacia un lado, sino sentirlas y vivirlas. Pero por eso quiero que estés muy pendiente de la situación que viviste o que estás viviendo ahora que te produce un dolor. Es normal que te duela, tienes que transitar el dolor. Lo que quiero que estés atenta y que le prestes especial atención es a no quedarte más tiempo del necesario rumiando esa situación, recreando otra vez ese escenario que te mantiene en el sufrimiento. Pero el dolor va a ser inevitable, puede ser un duelo por la pérdida de un familiar querido, el duelo de una ruptura amorosa, una relación en la que confiabas, el duelo de una traición, el duelo de irte del país o esas circunstancias o a veces tragedias que pueden ser naturales o situaciones difíciles que te toca vivirlas, hay que transitar ese momento. Lo que sí he aprendido a lo largo de mis experiencias y de las crisis que yo he vivido es que cada crisis llega para sacar tu potencial, para demostrarte qué tan valiente, qué tan resiliente y qué tanta fuerza interior tienes. A sacarnos a veces o a sacarte de ese espacio o esa zona de confort para llevarte a una mejor zona. Entonces, creo que la crisis hay que verla con o aceptarla y saber que es inevitable, que forma parte de la vida, que venimos a evolucionar y que tenemos que transitarla, que no las podemos evitar, que sencillamente están ahí. Pero otra parte importante es cuando la vida nos susurra y nos dice que tenemos que salir de ciertos espacios o tenemos que tomar ciertas decisiones o tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra vida. Y la vida siempre nos va a llevar al mejor lado posible. El alma sabe el plan que vino a ejercer y a vivir en este plano terrenal. Y ella nos va a ir dirigiendo, aunque a veces nosotras podemos ser un poco más tercas, estar desde el ego, estar desde el inconsciente y no querer mirar y darnos cuenta hacia dónde tenemos que caminar. Pero el alma es sabia y nos va a llevar y la vida nos va a ir susurrando, nos va a hacer sentir que de repente no estamos en el lugar adecuado, que tenemos que hacer ciertos cambios. Tenemos esas ganas de irte a vivir a otro país, cambiar quizás de carrera universitaria a mitad de carrera, tomar ciertas decisiones que no se toman por miedo, por costumbre, porque no escuchamos esa voz interior o esa voz de la vida. Y la vida en un primer momento susurra, en otro momento te mueve un poco más el piso. Y si seguimos sin escuchar, nos va a literal a tumbar la estructura. Entonces ahí es mucho más doloroso, es una crisis mucho más fuerte, pero que realmente tiene su bendición oculta. Que si te tenías que ir del país y no lo hacías, o si tenías que cambiar de trabajo, o si tenías que dejar esa relación que ya estaba muy tóxica, si te tenías que separar quizás de tu ambiente familiar, cualquier relación o tenías que cortar con esa relación de amistad que no era la más conveniente para ti, los cambios que la vida te va presentando pero que no querías escuchar, te lo va a presentar de manera más abrupta hasta que tú escuches porque solo con el dolor o con la presión de la crisis es que le vas a prestar atención y vas a gestionar o vas a hacer los cambios que tenías que hacer. Y si tú no tomas los cambios a tiempo, la vida te va a poner en el escenario correcto
para que hagas el cambio. Y estas son las crisis de la vida. Esas que vienen de manera inesperada, que son esos cambios que la vida nos da producto de situaciones difíciles que están más allá de nuestro control, o estas crisis que vienen en estos momentos o en estas situaciones que sabíamos que teníamos que hacer cambios, pero no quisimos escuchar o no escuchamos a tiempo o no lo hicimos por miedo o por cualquier emoción. Y esto es la crisis. Pero si hoy estás ahí, quiero decirte que puedes salir de la crisis, que no tienes que quedarte en ese bucle o en ese loop de dolor, sino que lo puedes gestionar, que tienes que empezar a ver cuál es la bendición oculta detrás de esa crisis. Entonces, abraza tu crisis, acepta lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, pide asistencia también a tu ser interior que tiene todas las respuestas, conéctate con la divinidad. Yo siempre digo que esa conexión interior y esa conexión superior es fundamental en la persona o en la energía que tú creas, en Dios, en el universo, en la Virgen, en lo que sea, en Buda, en lo que sea que tú creas, pero en eso que es más fuerte que tú, en esa asistencia divina que está ahí para nosotros. La asistencia divina está, pero si no la pedimos, ellos respetan nuestro libre albedrío y no nos van a asistir. Entonces, siéntate y pide la asistencia a quien tú creas. Busca la respuesta de qué te vino a dejar o qué te vino a enseñar esa crisis. Búscala en tu interior. Vamos a despertar un poco la conciencia. Vamos a salir de esos estados de ceguera donde es el ego el que domina, donde son las emociones las que nos van dirigiendo la vida. Y vamos a entrar en un espacio de más silencio, en un espacio de calma, en un espacio de entender qué nos pasa. Y sé que es difícil cuando estamos en el medio de la crisis, cuando estamos desesperados, cuando tenemos miedo, cuando tenemos dolor, que yo te diga que entres en un espacio de calma. Pero es la manera de empezar a escuchar qué te quiere dar cuál es el mensaje que te quiere dar esta crisis. Respeta tus tiempos, vive tu dolor, pero a medida que vas avanzando, que vas recuperando un poco de bienestar, ¿qué te trajo? ¿Qué te enseñó? ¿Cuál es el potencial que va a desarrollar en mí? ¿Cuál es el cambio que yo tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo voy a gestionar esto de mejor manera? Eh, ¿A dónde me tengo que ir? ¿Cómo me tengo que mudar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo a vivir ahora si es en el caso de un divorcio, de una ruptura sentimental? ¿Cómo voy a vivir ahora? Si tienes que cambiar de trabajo, ¿cómo me voy a desarrollar laboralmente? Y cuando empiezas a hacerte estas preguntas y a escuchar la respuesta que está en tu corazón, créeme que vas a tener más claridad, que el panorama se va a ampliar un poco más, que esa densidad o esa oscuridad en la que quizás ahorita te sientes se va a disipar un poco y vas a tener esos espacios de donde vas a ver un poco más la luz, donde vas a decir, ok, si lo hago de esta manera, quizás esto puede cambiar. Ya no vas a sentir que la vida se te está viniendo encima y que es tu enemiga y que te está arrollando, sino que vas a pedirle la asistencia y vas a empezar a ver que todo cambia y que todo mejora, que vas a ir recuperando tu bienestar emocional, que vas a ir recuperando la confianza en ti misma. Siempre digo que es importante ir a terapia. Estos podcasts ayudan, te dan herramientas, pero la idea de estos episodios, al menos los que yo hago, siempre lo digo, es para sembrar esa semilla en tu corazón, es para darte como esa guía, ese camino, darte ideas de lo que quizás yo he vivido, de lo que he aprendido, y que eso pueda despertar un poco tu conciencia o decirte, ah, ok, ya lo entendí, esto lo puedo ver por acá. ¿Cuántas veces estamos sumergidos en un hoyo y no le vemos salida y no tenemos la idea y no entendemos y quizás tenemos una conversación con un familiar, con una amiga o salimos a caminar o recibimos una señal o alguien nos dice una frase que dice, ah, ok, es verdad, esto no lo había visto de esta manera, ah, cierto, lo puedo abordar por acá. Entonces, no te encierres en tu crisis para ti sola y no buscar ayuda, sino que háblalo con las personas adecuadas, con esa persona que tú sabes que te va a decir algo que te puede iluminar el camino desde el amor.
Escucha episodios y material como este que están hechos con tanto amor también para poder dar esos destellos de luz que tú digas, ah, ok, lo puedo hacer por aquí, o me estoy dando cuenta que de repente sí estoy en una crisis, pero que voy a salir de ella, que lo puedo abordar diferente. Entonces busca ayuda, ve a terapia, ve a encuentros con amigas, trabajo espiritual, trabajo personal, todo esto te va a ayudar a salir de la crisis. La crisis no es eterna, aunque en el momento que estamos viviéndola, en el momento que la estamos transitando, sentimos que dura una eternidad. Sentimos que se nos desgarra el alma, no le encontramos sentido. A veces estamos como en shock porque no entendemos qué pasó. Yo lo entiendo porque créeme que he pasado mis crisis, pero cuando ya después las he caminado, las he transitado y busco qué me vino a dejar esa crisis, créeme que siempre ha sido para mi mejor bien, siempre ha sido para ir a un paso más arriba, para ir a un siguiente nivel, para despertar mi potencial. Entonces, dejemos de ver la crisis o de tenerle miedo a la crisis y abracémoslas para poder transitarla más rápido, porque mientras más nos resistimos y más nos quedamos, más largo es el periodo, menos absorbemos el aprendizaje o la sabiduría que hay detrás de ella. Entonces abrázala, no te asustes porque de ahí vas a salir. También, y ya he tenido episodios acá, que está la noche oscura del alma, que es ese momento donde sientes un vacío inmenso en el corazón, donde quizás todo por fuera se ve bien, pero tú sientes que no encuentras salida o ni siquiera salida, sientes ese vacío, esa vacuidad en tu alma y en tu corazón, o lo sientes roto, sientes una tristeza interna. Todo esto son cambios de la vida, son esos momentos en que la vida nos mueve para llevarnos a un siguiente nivel, para llevarnos a otro momento, a otro lugar. Entonces, no te asustes con esto, todo esto va a pasar con la terapia, con las herramientas, buscando las acciones que te den alegría, que te saquen de esos espacios para que puedas recuperar el bienestar y la confianza. Ten confianza en ti, busca tu maestro interior, despierta tu gurú interior. La herramienta de la escritura es poderosa. Escribe y a través de la escritura te vas a autoconocer. ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Qué estoy sintiendo? Y escribes. Y si no quieres escribir con preguntas, sencillamente empiezas, hoy me siento de esta manera y de esta manera y de esta manera, y empiezas a drenar y a drenar, y ahí te vas a conectar con tu ser interior, vas a recibir información. Lo que escribiste hoy lo puedes leer mañana, dentro de 2 o 3 días, y te aseguro que vas a tener ahí una señal, vas a verlo con otra perspectiva, o sencillamente ya pudiste también drenar un poco lo que agobiaba tu ser y tu alma para poder abrir espacio para que tengas más claridad, entendimiento y sabiduría. Así que esto es una crisis. ¿Y cómo salir de ellas? Con todo lo que te he expresado ahora, con todas estas herramientas, con todas estas ganas también de salir, de agarrarte de la fe absoluta, de que si Dios, la divinidad, el universo te puso en esa situación, es porque estás sostenida, vas a tener las herramientas necesarias para salir de ahí y porque viene un bien mayor. Dios y el universo quieren las cosas malas para nosotras y a mí esto me ayuda mucho. Cuando he tenido esos momentos de crisis, cuando la vida se pone más retadora, cuando las situaciones me confrontan y entra la duda y entra el miedo y no sé qué hacer, yo me agarro de esa fe infinita y de decir, sé que voy a estar bien, sé que estoy sostenida, esto me está doliendo, esto me está costando, me genera miedo, me genera inseguridad, pero sé que voy a salir. Y esa fe para mí, al menos para mí, es fundamental, es la llave que abre las puertas, porque sabiendo que Dios quiere lo mejor para mí, que el universo me asiste, que el cambio de repente es abrupto, repentino, pero que voy a estar bien, me da esa calma para poder transitar ese momento, porque sí o sí lo tengo que transitar. Y ha habido momentos que quizás no he escuchado las señales a tiempo y tenía que hacer ciertos cambios en mi vida y no los hice en su momento, no escuché,
y entonces la vida me sacudió más. Pero aún en ese momento de dolor, de incertidumbre, es cuando la fe es lo que me lleva a ser más resiliente, a abordar las situaciones de otra manera, a pedir asistencia y claridad, y he salido de las crisis que he podido tener o que he tenido en mi vida y que seguramente van a venir otras en la vida. Entonces, la idea de este episodio, la intención, como siempre digo, de este episodio, es que no te asustes si estás en el medio de la crisis, que no estás sola, que no hay nada malo contigo, que no eres la única que ha pasado por ahí, que todas y muchas hemos pasado por ahí y que la idea es que nos apoyemos y saber que de esa crisis vas a salir y que vas a salir más reluciente, que vas a tener más oportunidades en la vida, que te vas a potenciar, que vas a expresar todo el talento que tienes adentro. Y esto me lleva a otro punto importante que genera mucha crisis en el ser humano y que lo he estado viendo en los últimos tiempos. Y lo veo mucho en mis talleres y en los retiros. Y es sentir que ya llegas a una edad X, 40, 50, 60 en la vida, 70, y que ya la vida pasó. Que no hiciste lo que querías hacer, lo que tenías en el alma, lo que tenías en el corazón, y quedarte en el estado de conformidad. Decir, bueno, ya la vida pasó, ya no puedo hacer más nada, esto es lo que me tocó, con esto me quedo, me conformo con este matrimonio, con este trabajo, con esta vida. Y créeme que no hay nada que genere más ansiedad, no hay nada que genere más vacío en el alma que vivir la vida que no quieres vivir. No tienes por qué vivir la vida que no quieres vivir. Y yo sé que da miedo dar el salto, yo sé que da miedo hacer los cambios, porque pierdes la seguridad, porque ¿cómo me cambio de trabajo si esta es mi seguridad, es la manutención de mi familia y de mis hijos? ¿Cómo me voy de país? ¿Qué voy a hacer? Si me pasa algo, ¿a quién voy a conocer? Si no consigo trabajo, si me va mal, ese y si me va mal, y si me pasa algo, que es esa vocecita de la mente que tanto nos sabotea y que yo me he propuesto a cambiar y si sí me va bien. Cada vez que voy a hacer algo y la vocecita de la mente se activa y si pasa algo y si sale mal, automáticamente lo cambio y si sí me sale bien. Y si sí lo hago bien. Y si sí, todo bien. Porque el mismo grado de posibilidad que me salga mal es el mismo grado de posibilidad que me salga bien. Entonces voy a enfocarme en que me va a salir bien. Y si no me sale mal, lo tomo como aprendizaje, lo tomo como sabiduría. Digo, ok, aprendo de la experiencia. Digo, ok, para la próxima no lo voy a hacer de esta manera, porque de esta manera ya vi que no funcionó. Pero no me quedo con el sinsabor de no hacerlo. Sino que, y eso es lo que quiero también, que no te quedes con esas ganas en la vida de no hacer lo que quieres, de seguir viviendo la vida que no quieres vivir, porque eso es lo que te genera también esa crisis existencial, esa crisis emocional, ese vacío en el corazón. Que tengas la valentía de hacer lo que quieras hacer. Y no te estoy diciendo hoy que si quieres cambiar de trabajo, salgas mañana corriendo, renuncies y no tengas de repente un plan y se desacomode tu familia y todo sea más caótico, porque no es la idea. Toma las previsiones, quizás trázate un plan y di, ok, me quiero cambiar de trabajo, esto no me gusta, sé que si me muevo de trabajo puedo estar, em, puede cambiar un poco mi economía, si te puedes adaptar está bien, puede cambiar ciertas cosas en mi vida, no voy a conseguir de repente el trabajo que yo quiero de una vez, pero entonces te preparas económicamente, emocionalmente, te vas teniendo vas armando tu plan, sobre todo en la parte, si para ti, porque es lo normal, que a veces no damos ese salto de dejar el trabajo por lo conocido, por estar en la sobrevivencia, porque es nuestra manutención. Entonces, arma un plan de ahorros y di, ok, para yo poderme ir, esta es la manutención o este es el dinero que yo necesito en los próximos meses y entonces vas ahorrando, pero eso te saca, trazar ese plan y accionarlo, te saca de ese vacío existencial de quedarte viviendo la vida que no quieres vivir y empiezas a tener acción por la vida que quieres comenzar a construir, por esos sueños que tienes, por esos deseos.
Lo mismo si estás en una relación que no funciona, que es tóxica, que te mantiene en un estado de tristeza, deprimida. Mira, estaba leyendo unos artículos. La cantidad de personas que se mantienen en matrimonios que no quieren, sobre todo en las mujeres, por un tema económico, por los hijos, es alarmante. Y esta cantidad de personas terminan tomando medicamentos para la depresión, para la ansiedad, no encuentran alegría de vivir, viven rabiosas, en relaciones tóxicas, con hijos que están emocionalmente inestables. Entonces, mantenerte en estas relaciones tóxicas, lo único que hacen es dañar tu salud emocional y física. Tener hijos inestables emocionalmente, le haces daño a la otra persona, se hacen daño mutuamente. Entonces, ¿para qué continuar en esas relaciones que no te sirven? Inclusive también con las relaciones familiares, con padres, hermanos, primos. O sea, mantenernos en esos estados, en esas relaciones que no nos nutren. O cualquier situación de tu vida que tú quieras cambiar, que estás ahora desde la resignación, la invitación es que deje el paso a hacerlo diferente. Hay estudios donde también dicen que más del 70% de las personas están desarrollando trabajos y labores que no les gustan y que los mantienen en un estado de frustración. Esto también son cifras muy alarmantes. No vinimos a vivir una vida de resignación, a quedarnos en esa vida o a quedarte ahí porque no tienes otra cosa que hacer. Saca tu fuerza interior, piensa qué quieres, estructura tu plan, pero ve por ello. Yo prefiero equivocarme, yo prefiero hacer que decir y si lo hubiese hecho. Y si hubiese dado ese paso, no, hazlo, no pasa nada si pierdes, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si fracasas, que yo no creo en el fracaso, porque todo error tiene una sabiduría detrás. Todo error va a tener ese lado que nos va a enseñar. Entonces, quitemos también, bajemos ese mito del fracaso. No pasa nada si te equivocas. Yo me he equivocado N cantidad de veces en los negocios, en mi vida personal, he hecho cosas que no me han funcionado, pero también he hecho cosas maravillosas y cosas que me han funcionado y que no me arrepiento de haberlas hecho y no me arrepiento tampoco de los errores. Aprendo de ellos. Hay circunstancias en las que hoy día pasa el tiempo y dices, bueno, lo hubiese hecho de otra manera, no lo hubiese abordado así, pero todo eso es aprendizaje. Todo eso es sabiduría, todo eso es la experiencia que hoy tengo para abordar situaciones desde otro espacio. Así que si hoy estás en el trabajo, en la relación o en el lugar que no quieres estar, no lo dudes más. Empieza a planear tu estrategia para hacer los cambios. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Acciona. ¿Y te va a dar miedo? Claro que te va a dar miedo. Todos los cambios dan miedo, pero aún con miedo, hazlo. Háblale a tu miedo, tómalo de la mano y di, con miedo, igual lo voy a hacer. Y lo haces confiando en que estás asistida por la vida y que todo va a salir bien. Y si en este momento te sientes en crisis, toma las herramientas que te he compartido, busca ayuda y te aseguro que vas a salir de la crisis. No tienes por qué vivir en un estado de vacío toda la vida y conformándote y en crisis toda la vida. Hazte también responsable de tus emociones, de vivirlas, de sentirlas y de no seguir retroalimentándolas. En los talleres, mira, consigo personas que tienen 40 años molestas con su expareja porque le fue infiel. Tienen 30 años peleando con la mamá. Tienen con esa rabia recreando o resintiendo y reviviendo el dolor que ocurrió hace 40 años. No es lo que vivimos, sino lo que hacemos con lo que vivimos. El dolor, como ya te lo dije, claro que lo tienes que sentir. Transitar esa herida, por supuesto, pero luego tienes que gestionarla para que no siga doliendo. ¿Qué necesidad tienes de seguir resintiendo 20, 30 o 40 años alguna situación? Entonces vamos a revisar nuestras crisis, si realmente es una crisis del momento o es una crisis que sigues resintiendo. Y si ahorita sí